Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Una noche más de reencontrarnos por este medio para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Para aprender lo que la palabra de Dios dice, para reforzar, como dice el libro de Isaías, dice, refuerza tus estacas, ¿verdad? Entonces, es una manera de reforzar las estacas, ¿verdad? Imagínense una de esas carpas, una de esas tiendas de campaña, ¿verdad? Que se sostienen con unos hilos, con unas estacas alrededor, y a veces por la presión del viento y otras cosas, ¿verdad? Esas estacas empiezan a soltarse de la tierra y en cualquier momento se puede la tienda de campaña caer. Entonces hay que jalar de nuevo las estacas y reforzarlas para que eso no suceda, ¿verdad? Entonces Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos aquí para reforzar estacas en esta noche. Quiero dar gracias a Dios por todas sus oraciones. Más o menos 2 semanas de no poder transmitir, ¿verdad? Estaba atravesando una prueba de salud, pero gracias a las oraciones de todos ustedes, aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Para seguir en la batalla espiritual, en la lucha espiritual. Entonces, un saludo, un abrazo a todos, ¿verdad? Linda, Marielo Zárate, Marielo Soporta, Carmen Zárate, Andrés, hermana Ilse. Bendiciones, qué alegría verles a todos acá, ¿verdad? Bueno, como es esta serie que hemos programado, se trata de reforzar esas estacas, se trata de ir al sótano, ¿verdad? Que nosotros en nuestra cultura no construimos las casas con sótanos, pero en otras naciones, ¿verdad? Uno ve las películas en Estados Unidos como las casas tienen sótanos donde por ahí es muy fácil, ¿verdad? Arreglar las tuberías que pasan debajo de la casa, los conductos de gas y electricidad, y algunos hasta acondicionan ahí el sótano para pasar un rato ahí solos, ¿verdad? O tener algunas cosas. Bueno, nosotros estamos viajando al sótano de nuestra vida para ver cómo están los fundamentos espirituales en nuestra vida, cómo está la relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo estamos nosotros en aspectos, ¿verdad? Como asuntos de la liberación divina en nuestra vida, de ataduras, de cosas que arrastramos, ¿verdad? Y hoy vamos a alumbrar con la palabra de Dios ese espacio en nuestra vida, esos fundamentos, ¿verdad? A ver cómo estamos nosotros manejando el aspecto de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Padre bendito y poderoso Dios, maravilloso Señor, gracias por darnos el privilegio de venir ante tu presencia en esta hora, Señor, y de estar todos juntos en propósito, Señor, para aprender así de tu santa palabra, para reforzar nuestra vida espiritual, para revisar cómo están nuestros fundamentos, Señor, y de esa manera, Dios, reforzar esos fundamentos, y si no están, ponerlos, Señor, y si se han deslizado esos fundamentos, Señor, retomarlos, Señor, para así edificar sobre el fundamento perfecto que es Jesucristo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Liliana, bendiciones. Bueno, como les decía, esta noche vamos a ver cómo estamos nosotros con respecto a las tentaciones, ¿verdad? La tentación. Los cristianos todos en nuestra vida enfrentamos tentación, ¿verdad? Tentación. Y es muy diferente la tentación al pecado. La tentación no es pecado. Pecado es cuando cedemos a esa tentación, ¿verdad? Mientras nosotros no cedamos a la tentación, no estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Pero, bueno, comencemos hablando un poquito de cómo define el diccionario, cómo definen algunos libros tipo diccionario teológicos, bíblicos. ¿Cómo definen la tentación? La definen como el impulso
a hacer o tomar algo atrayente, pero que pueda resultar inconveniente. Vea qué interesante, Alicia, bendiciones. Es un impulso. ¿Ha sentido usted un impulso? Quizás ha sentido un impulso bonito, un impulso hermoso, ¿verdad? Algo muy fuerte de ir a decirle un elogio, algo bonito a una persona. Pero la tentación es un impulso negativo, ¿verdad? Es un impulso a hacer algo o a tomar algo que nos atrae, algo atrayente, pero que resulta inconveniente. Pensemos en el aspecto sexual, digamos, tomar a la mujer del prójimo, tomar la esposa del prójimo, ¿verdad? Es algo que puede ser atrayente, pero que a todas luces resulta inconveniente, ¿verdad? Y también pensemos en algo tan sencillo, ¿verdad? Como, qué sé yo, robarse algo en un supermercado, una pasta de dientes, ¿verdad? Quizás solo fue un impulso. Hay gente que dice, yo no sé ni por qué lo hice, fue un impulso, una chiquillada, una tontera, ¿verdad? Cogí algo ahí y me lo eché a la bolsa, ¿verdad? Es algo que puede producir excitación, que parece atrayente, pero que resulta inconveniente, ¿verdad? Ahora, la tentación hace que una persona o una cosa o una situación nos atraiga de una forma casi irresistible. Casi irresistible. Hace que una persona, una cosa o una situación nos resulte casi irresistible, ¿verdad? Podemos pensar nosotros en Satanás, ¿verdad? Como por medio de aquella serpiente en el huerto del Edén hizo que el fruto de aquel árbol prohibido resultara ser, ¿verdad? Algo sumamente irresistible, ¿verdad? Entonces eso es la tentación, es ese impulso, es esa fuerza, es ese imán, ¿verdad? Que nos atrae a hacer algo malo, pero sobre todo algo que no es la voluntad de Dios, algo que va contra la santidad de Dios y la voluntad de Dios. Siempre les recuerdo, no les voy a pedir disculpas porque voy a estar quizás en algún momento ahí un poquito haciendo ruidillos con la garganta todavía, y también les digo que este medio está abierto para que usted opine, ponga un versículo bíblico, comparte una experiencia breve, si quiere hacerlo, en fin, como Dios ponga en su corazón. Entonces, bueno, la tentación es un impulso, ¿verdad? Un impulso sumamente fuerte, ¿verdad? A hacer algo, que resulta sumamente atrayente, ¿verdad? Bueno, la tentación es entonces una provocación, somos provocados a algo que es muy atractivo, pero algo que es inconveniente y algo que es pecado y algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una incitación, es una provocación a la persona a hacer algo en especial contra la voluntad de Dios. Es como una puerta que se abre, ¿verdad? Nosotros vamos en el camino de la perfecta voluntad de Dios y se nos empiezan a abrir puertas a la derecha y puertas a la izquierda en el camino del Señor, ¿verdad? Para tratar de sacarnos del camino, y esas puertas son cosas atrayentes, ¿verdad? Algunas incluso no parecerán malas, pero son cosas atrayentes que van en contra de la voluntad de Dios y pueden sacarnos del camino, ¿verdad? Ok. Entonces la tentación tiene varias formas, ¿verdad? Es una incitación a cometer pecados, Nos sentimos incitados, movidos, impulsados a cometer un pecado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede experimentar un deseo de robar, alguien puede experimentar la tentación de hacer un negocio fraudulento. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de cristianos,
¿verdad? Ante una situación económica difícil, acongojante, como estos tiempos de pandemia o alguien así, alguien puede sentir la tentación de hacer un negocio tal vez no tan claro, tal vez un poco ilícito, ¿verdad? Alguien puede tener la tentación de tener relaciones sexuales fuera de lo establecido por Dios, o sea, tanto antes de casarse, solteros, con otras personas, como ya casados, tener una relación sexual fuera del matrimonio. Un creyente se puede sentir atraído a eso, ¿verdad? Alguien puede sentir ese impulso de contar un chisme, algo que parece tan sencillo, ¿verdad? Contar un chisme, hablar algo que no le consta, que no está seguro que es la verdad. Es que me contaron, es que me dijeron, es que oigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Llamar a esa persona y decirle, vea, oigo, escucho voces acerca de esto y yo no quiero pecar, entonces quiero saber la verdad. Pero no, sino que podemos sentir ese deseo incontrolable de contarle a alguien. Y entonces hasta lo disfrazamos de espiritualidad. Lo llamo para que oremos por Julanita de tal, porque yo no sé si usted sabe que dicen, que piensan, y entonces para que oremos, ¿verdad? Entonces ya sacamos aquello, ¿verdad? Y lo revestimos de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos sentir un deseo desenfrenado de, qué sé yo, obtener un puesto en un trabajo, un ascenso, y para ello quizás hay que ensuciar la reputación de otra persona, ¿verdad? Eh, Podemos tener deseo de alcanzar el poder, ¿verdad? De alcanzar el poder, la popularidad, la fama. De alguna manera, todas estas cosas pueden llegar a tentar a un creyente, ¿verdad? Es una incitación a cometer esos pecados, que todos estos están relacionados con desobediencia al Señor, ¿verdad? Porque robar es desobedecer al Señor, porque relaciones sexuales fuera del matrimonio es desobedecer al Señor, porque sentir ganas de contar un chisme, o contar el chisme más bien, sentir las ganas no, pero contar el chisme es desobediencia al Señor, querer a obtener poder o un puesto de importancia ensuciando a otra persona. Eso es desobediencia al Señor, es pecado. Entonces, tentación es cuando a usted y a mí se nos presenta la oportunidad de hacer algo que nos gusta, nos agrada, aun cuando sabemos que no es la voluntad de Dios. Muchos deseos pecaminosos en nuestra vida, en el caminar con el Señor, en el consagrarnos y buscar más al Señor, se han apaciguado, ¿verdad? Se han atrofiado. Muchos deseos pecaminosos ya no lo son, lo fueron en una época y ya no es aquel atractivo, ¿verdad? Poderoso hacer algo. Pero siempre todos podemos sentirnos atraídos a algo que nos gusta, que nos agrada, que le agrada a nuestra carne, pero que sabemos que eso va en contra de la voluntad del Señor. Entonces podemos sentir el deseo, esa es la tentación, y sabemos que eso va contra la voluntad de Dios. Pero entre ese deseo que es la tentación, entre esa incitación que es la tentación, y el acto que es el pecado, hay un lapsus en el que podemos echar mano del poder de Dios, podemos recapacitar, podemos pedir la ayuda del Señor y ganar la batalla, ganar la tentación y no caer en el pecado, ¿verdad? Y después decir, fue difícil, pero lo logré, ¿verdad? Bueno, hermanos, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, siempre será nuestro modelo y nuestra meta, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Rey de Reyes, fue tentado, dice la Biblia.
En los evangelios encontramos la tentación de Jesús en el desierto. Y en el libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor nunca accedió al pecado, al hacer una realidad aquella incitación, ¿verdad? Alguien puede preguntar, ¿tendría el Señor tentaciones sexuales? Bueno, Hebreos dice que fue tentado en todo según su semejanza. Posiblemente sí las haya tenido, es muy seguro que sí. Es muy seguro que, aunque la Biblia no lo detalla, el diablo haya incurrido en esa área, pero dice que él no pecó, o sea, sufrió la tentación y no pecó. Jesucristo es nuestro modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que enfrentó las luchas, enfrentó las pruebas, enfrentó la cruz como hombre. Acuérdense que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Dios hombre, hombre Dios. Y entonces, hermanos, los milagros, el echar fuera a los demonios, las resurrecciones, las sanidades, todo eso lo hizo en su naturaleza divina, para demostrar que él era el Hijo de Dios. Pero todo lo que es el sufrimiento, la prueba, la lucha y la tentación, lo enfrentó como hombre lleno del Espíritu Santo, como hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice, y nos ha dado a nosotros ejemplo para que sigamos sus huellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que él como hombre lleno del Espíritu Santo no pecó, y que nosotros sus hijos, estando llenos del Espíritu Santo, podemos también vencer las tentaciones, ¿verdad? Entonces, Jesús es tu modelo y mi meta y tu meta, ¿verdad? Y Jesús fue tentado. Satanás, ¿verdad? Incluso los discípulos lo tentaron para que hiciera algo que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto muestra, hermanos, que el sentir el deseo de hacer algo, o que se nos presente la incitación, o que se nos dé la oportunidad, o que nos sintamos provocados a pecar, ¿verdad? No es pecado. No se ha consumado el pecado. Y podemos ahí, con la ayuda de Dios, obedecer al Señor, pedir la fortaleza del Señor y ganar la batalla. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a la Biblia, porque a la Biblia es a donde tenemos que remitirnos, ¿verdad? Vamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 4, estos temas no son nuevos, este tema no es nuevo, estamos reafirmando nuestras estacas, estamos viendo cómo están nuestros fundamentos. A veces son cosas que conocemos, pero tenemos que refrescarlas, se nos han olvidado, tenemos que refrescarlas, ¿verdad? Yo necesito refrescarlas. Para mí es algo tremendo cuando yo me estoy preparando en este estudio para compartirlo con usted. Para mí es edificante, aun y cuando sea algo que es un rudimento de la fe, ¿verdad? Aun y cuando sea un fundamento, siempre es refrescante y siempre hay cosas que corregir en la vida de uno. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Mateo 4, verso 1 en adelante. Espero que ya lo haya encontrado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Vea qué interesante. Para ser tentado por el diablo. Entonces aquí vemos, hermanos, que el tentador es el diablo. Vamos a ver que no es la única fuente de tentación. Pero aquí el tentador es el diablo, ¿verdad? El tentador por excelencia es el diablo. Y si no tuvo respeto con el Hijo de Dios y lo tentó, mucho menos va a tener respeto por usted y por mí. Nos va a tentar igualmente, ¿verdad? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Vea que primeramente dice el diablo en el verso 1. Y en el verso 3 ya le llama el tentador, ¿verdad? La palabra de Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, nosotros lo leemos de a corridita, ¿verdad? Y hemos perdido esa capacidad tan preciosa que tienen los niños, ¿verdad? Ahora que yo, por la gracia de Dios, tengo un nieto ya de casi 3 años, y uno le empieza a contar algo, le empieza a contar una historieta, un cuento, algo, uno puede ver los gestos, sus ojos, su boca y todo, que ellos desarrollan esa imaginación, ¿verdad? Se lo imaginan de una forma que es como si lo estuvieran viviendo, y nosotros vamos perdiendo esa capacidad de imaginación, ¿verdad? La vamos perdiendo. Entonces, algo que estimulaba mucho la imaginación, era que antes prácticamente no habían televisores en la infancia de uno, y el único entretenimiento era la lectura, y cuando usted leía, usted se imaginaba las cosas. Ahora no, ¿verdad? Entonces no hay que imaginarse nada. Entonces, dice, usted trate de imaginarse, ¿verdad? Trate de usar la imaginación e imagínese a Jesús con 40 días de ayuno en el desierto. 40 días de ayuno, primeramente en ese calor del día abrasador, en el desierto, quizás ahí en algún oasis, debajo de una palmera, tratando de mitigar el calor, sin comida, y luego las noches en los desiertos que son extremadamente fríos. Y al tener 40 días, 40 es el número que en la Biblia significa prueba, ¿verdad? 40 días estuvo Moisés en el monte, el diluvio duró 40 días, 40 días se apareció Jesús después de su resurrección. 40 es el número de prueba, ¿verdad? Entonces, él ayuna 40 días, está terminando su ayuno, ¿verdad? El día 40, cuando se le aparece el diablo, ¿verdad? Y le dice, use usted la imaginación, ¿verdad? Mire esa piedra que está ahí. Y tal vez el Señor vuelve a ver una piedra. Dile que se convierta en pan. Un pan calientito, como esos panes hechos al horno, ¿verdad? ¡Ay! Imagínense lo que siente el cuerpo, cómo se estimulan las glándulas del cuerpo, ¿verdad? La imaginación es tremendo. Pero vemos al Señor ganando la batalla, ¿verdad? Y diciendo, hey, un momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice el verso 5, el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Entonces vemos ahí cómo el Señor Jesús es tentado a hacer un acto, ¿verdad? que atraería la atención de toda la gente, y que toda la gente le adoraría ahí al verlo a él descendiendo el pináculo del templo sostenido por ángeles, flotando en el aire sostenido por ángeles. Caerían toda la gente adorándole, reconociéndole, ¿verdad? Sin tener que ir a la cruz, y ese no era el propósito del Padre, ¿verdad? Porque en la cruz es donde él iba a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Entonces, él le dice, eso sería un acto de presunción. Él podía hacerlo perfectamente. Él dijo, si yo quiero, pido que 12 legiones de ángeles aparezcan y me ayuden. Él podía hacerlo, pero eso era un acto de presunción. Eso es como que usted diga, yo soy un hijo de Dios, el Señor es mi sanador, y salga a la calle sin sombrilla, sin paraguas, sin capa, debajo de uno de estos aguaceros, y se vaya a hacer un mandado, dure una media hora bajo un aguacero de estos y todo. Y la gente, ¿pero qué le pasa? No, es que yo soy hijo de Dios, el Señor es mi sanador, Él me va a proteger y me va a guardar. Ya eso no es fe.
Ya eso es presunción, presunción, ¿verdad? Entonces, el diablo tienta a Jesús de esa manera, ¿verdad? Y también, dice el verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, te los daré si postrado me adorares. O sea, no necesitas ir a la cruz. Nada más, doble una rodilla, tan solo una rodilla, reconociendo que yo soy el dueño de todo esto, porque se lo entregó a Adán, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando nosotros con la ayuda de Dios y el poder de Dios y tenemos una resolución interna de agradar a Dios, de obedecer al Señor y de hacer la voluntad de Dios, logramos vencer las tentaciones, hermanos, el diablo huye, como en el caso de Jesús huyó. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora, estas tentaciones tienen unas implicaciones, ¿verdad? Tienen unas implicaciones porque son como una gran síntesis de las tres grandes tentaciones que sufre todo cristiano, ¿verdad? Todo cristiano es tentado primero en lo material, ¿verdad? Como fue tentada Eva a comer la manzana, ahora tienta a Jesús a convertir las piedras en pan, ¿verdad? A lo material, a llenar nuestras propias necesidades, aún en contra de la voluntad de Dios. La segunda tentación del Señor Jesús, ¿verdad? Es un acto de presunción, ¿verdad? Es un acto de, vamos a ver, de orgullo, si se quiere, ¿verdad? De presunción. Entonces, es también lo mismo que le dice el diablo a Eva cuando le dice, sabe el Señor que el día que coman de ese árbol seréis como Dios, ¿verdad? Y aquí el diablo le está diciendo lo mismo, si te tiras, ángeles te atajan y entonces algo glorioso sucederá. E igual sucede con nosotros, con el ser humano. Siempre vamos a ser tentados a hacer algo que sería un acto de presunción que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Y veo, perdónenme haciendo un paréntesis, pero veo muchos creyentes pecando de presunción en este tiempo de pandemia. Veo muchos creyentes no poniéndose mascarilla, no guardando la distancia, no lavándose las manos, no vacunándose y diciendo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. Y veo personas, veo creyentes conocidos muriendo, que quizás no hubieran muerto si se hubieran vacunado, si hubieran guardado la distancia, si se hubieran puesto una mascarilla, si se hubieran lavado las manos. Entonces, ¿por qué no los protegió Dios? Porque no tenían suficiente fe, no, porque estaban tentando al Señor, estaban presumiendo. Una cosa es la presunción y otra cosa es la fe, ¿verdad? Entonces, y la tercera tentación del enemigo vino acerca de la fama y del poder. Te daré todos los reinos del mundo. Y el diablo sigue tentándonos, ¿verdad? Te daré dinero, te daré una posición, podrás comprar esto, podrás adquirir el otro aquí y allá. Solamente que hay algo por ahí oscurillo, ¿verdad? Y somos tentados y somos arrastrados. Vea qué interesante. La estrategia no cambia, la estrategia no cambia. Y es la misma estrategia de 1 Juan 2:16. Si usted va conmigo a las cartas, 1 Juan 2:16, hay mucho que hablar sobre este tema de la tentación. Y yo no pienso correr, ¿verdad? No lo puedo abarcar todo, no podemos ser exhaustivo, porque la Biblia es de una profundidad tal que no nos alcanzaría la vida ni para agotar un tema de estos. Pero sí podemos ir con calma asimilando estas cosas, ¿verdad? Primera de Juan, vamos a ver, 2:16 dice,
Dice, voy a leer desde el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí es donde aparecen las mismas tres estrategias que usó con Eva, que usó con Jesús y que usa con nosotros para tentarnos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. En el caso de Eva fue la manzana, bueno, la manzana no, la fruta, que todos creemos que es una manzana, pudo haber sido hasta una sandía, ¿verdad? Pero en el caso de Eva fue una fruta, en el caso de Jesús, que convierte una piedra en pan. En el caso de nosotros podría ser cualquier cosa material que nos atraiga demasiado, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, como presentó el diablo la tentación a Eva, enseñándole la fruta, ¿verdad? Y haciendo que tuviera como un imán aquella fruta, que se viera irresistible a los ojos, ¿verdad? Y qué es lo que hace el diablo con Jesús, ¿verdad? Le presenta todos los reinos del mundo, lo lleva a un lugar alto y le presenta todos los reinos del mundo y dice, te los daré. Entonces los deseos de los ojos entran por la vista y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Si te tiras, vendrán los ángeles, imagínese toda la gente viéndote descender del pináculo del templo y los ángeles cantando y sosteniéndote. Será algo glorioso, pero no, un momentito, el Hijo del Hombre no vino para exaltarse a sí mismo, vino para exaltar al Padre, no vino vino para servir y no para ser servido. Entonces, se dan cuenta, es la misma estrategia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, vemos que en el Señor Jesucristo, efectivamente, ¿verdad?, tuvo que enfrentar la tentación y Él venció, y Él nos dice a nosotros que si estamos dispuestos a obedecer, que si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que si estamos dispuestos a no ofender al Señor y dependemos del poder del Espíritu Santo, pedimos la ayuda al Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza para decir no a los deseos de la carne, no a los deseos de los ojos, no a la vanagloria de la vida. Él nos va a ayudar a decirle no a Satanás cuando venga con sus tentaciones. Nos va a ayudar a vencer, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Y vayamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 14. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Bueno, estoy dando tiempo para que usted lo encuentre ahí. Hebreos, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 13. Hebreos 4, 13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Está usted atravesando un periodo de tentación hacia alguna cosa, hacia alguna actividad, hacia algo que usted sabe que va en contra de la voluntad de Dios, una atracción sexual o romántica, que atenta contra su matrimonio? Todas esas cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Usted y yo no podemos esconderlas. Y vale más que no tratemos de esconderlas. Dice el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Entonces, vea qué tremendo. Dice que fue tentado en todo, señores. Si usted supiera lo que es una tentación sexual, si usted supiera, Señor, lo que es esta tentación de tener más de... El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos dice, vea qué lindo, que Él no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que como Él fue tentado en todo, Él puede compadecerse de usted y de mí cuando estamos atravesando esas tentaciones, esas debilidades, dice este texto, esas debilidades, esa debilidad que es una atracción a ya casi caer en esa situación, en ese pecado, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Señor? Que Jesús puede compadecerse de esas debilidades y ayudarnos, ¿verdad? Ayudarnos. Por eso es que nos hace una invitación en el verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está usted atravesando una tentación, cualquiera que ésta sea? ¿Está usted atravesando una tentación? Primero, sepa que el Señor conoce sus debilidades. Sepa que el Señor fue tentado en todo y le comprende. Pero hay algo que tenemos que hacer. Nos dice, acerquémonos a Él. Acerquémonos a su trono de gracia. Digámosle, Señor, ayúdame. Que la tentación es muy fuerte. Yo no quiero fallar. Quiero tener victoria. Ayúdame. Acerquémonos a ese trono de gracia. ¿Y qué vamos a alcanzar? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que va a venir a ayudarnos, va a venir a darnos las fuerzas, va a venir a darnos la salida que necesitamos y vamos a hallar gracia para un socorro oportuno, no tardío, sino oportuno. Lo que tenemos que hacer nosotros, no esconder nuestra tentación ante el Señor, pensar que Él me comprende porque fue tentado en todo según mi semejanza, solo que Él no pecó, que Él comprende esa debilidad que yo estoy atravesando, pero que de mí demanda una acción, ¿verdad? Que yo me acerque porque amo la voluntad de Dios, porque quiero obedecer, porque no quiero ofenderle, entonces que yo me acerque a ese trono de gracia para recibir su misericordia y para recibir su oportuno socorro. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted está atravesando un periodo de tentación, Dios te está hablando, ¿verdad? Te está hablando para que puedas vencer, me está hablando a mí para que pueda vencer. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurada la persona, bienaventurado el creyente que soporta la tentación. Es posible soportarla. Y hay aquí una bienaventuranza, dice, es bendecido, es feliz, es dichoso quien puede soportar la tentación, ¿verdad? La tentación no va a durar siempre, va a llegar por un momento, podemos soportarla con el poder de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? La vida estará siempre llena de tentaciones. Las podemos resistir, ¿verdad? Con esa convicción de que quiero obedecer a Dios y hacer su voluntad, y con esa acción de acercarme al trono de la gracia para pedir ayuda y oportuno socorro, ¿verdad? Y considerando a Jesús que fue tentado en todo y me comprende y me quiere ayudar. Pues bienaventurado el creyente que soporta la tentación. Cuando haya vencido todas las tentaciones de este mundo y llegue al final de su carrera, recibirá la corona de la vida. Ahora, si los versos siguientes tienen algo más que decirnos acerca de la tentación.
dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Dios permite pruebas y situaciones difíciles en nuestra vida, pero Dios no nos va a poner ante una tentación sexual, ante una tentación hacia algo que nos atraiga hacia lo malo y nos quiera destruir. No, las tentaciones no vienen de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y escuche qué tremendo aquí, el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las nuevas versiones de la Biblia, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, en lugar de concupiscencia, porque es una palabra que ya en nuestro español no se usa, ¿verdad? El correcto significado de esa palabra es malos deseos, malos deseos. Entonces cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos. Algo que a veces no entendemos es que dentro de nosotros anidamos malos deseos. Ay, no, pero si yo soy cristiano, ay, no, pero si usted es pastor, ay, no. No, hermanos, dice la Biblia que nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. A veces muy escondidos ahí albergamos malos deseos, dice, ¿verdad? Y entonces dice, cuando alguno es tentado, dice, verso 14, cada uno es tentado cuando es atraído de sus propios malos deseos, sus propios malos deseos que están dentro de nosotros nos atraen y nos seducen. Entonces ya vamos viendo dos fuentes de tentación. La primera es el diablo, ¿verdad? El tentador por excelencia, que tentó al Señor Jesús, que tentó a Eva y que tienta a los creyentes. Pero también vemos que hay otra fuente de tentación y somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos en nuestra humanidad que tenemos malos deseos. A veces malos deseos para con nuestro prójimo, entonces chismeamos y murmuramos. A veces malos deseos hacia otra persona, entonces levantamos un falso o le estorbamos en algo que sería bueno para esa persona. Malos deseos de nosotros mismos, que puede estar ahí esos malos deseos de índole sexual, ¿verdad? Que nos puede hacer una jugada y por supuesto que el diablo va a aprovechar también eso, ¿verdad? Entonces dice, cada uno es tentado, no solo por el diablo, sino de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y entonces vea el verso 15. Vamos a traducir la palabra concupiscencia como se traduce hoy en día, ¿verdad? En un español actualizado. Dice, entonces los malos deseos que tenemos dentro, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ve qué cosa más tremenda? Esos malos deseos nos seducen, nos atraen, nos llevan a pecar y el pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual y hasta física, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre la seducción, sea por el diablo o por nuestros malos deseos internos, entre la seducción, ¿verdad? Entre la tentación, entre la seducción, entre la atracción de esos malos deseos a pecar, hay un espacio de tiempo donde podemos acudir al trono de la gracia y decir, Cristo, usted que fue tentado en todo y que conoce mis debilidades y que usted no pecó, pero que comprende mis debilidades, aquí me acerco al trono de la gracia para que me des ese socorro oportuno en este momento de tentación. Y de una forma que yo no puedo explicarlo, de una forma que yo no puedo explicarlo, pero que lo he experimentado en mi vida, el Espíritu Santo viene a darte la fuerza, el poder, el vigor, porque quieres agradar a Dios. Y como quieres agradar a Dios y estás acercándote al trono de la gracia diciendo, Señor, no puedo con esta tentación, ayúdame. Entonces Dios derrama su gracia y su poder oportuno para que puedas tener la victoria. Dios alejará aquella tentación, Dios hará que alguien se interponga en el camino, Dios te ayudará, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo. Ahora, en la Biblia
Les decía que la palabra tentación significa incitar, significa, ¿verdad? Atraer, significa, como dice aquí, seducir, ¿verdad? Significa inducir, ¿verdad? Uno puede inducir a alguien a hacer lo bueno, puede inducir a alguien a hacer lo malo, ¿verdad? Y tal vez en el día de hoy voy terminando con esto. Primera de Crónicas, vaya conmigo a Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas. Si hay alguna observación, si alguien quiere compartir algo, puede hacerlo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo a Israel. Observe bien, usted dirá que tiene malo hacer un censo. Lo malo que tenía es que en ese momento hacer un censo era para él vanagloriarse y sentirse orgulloso de qué tan grandes y poderosos eran los ejércitos que él tenía. Y de esa manera estaba de alguna manera declarando que su confianza no estaba en Dios, sino en los ejércitos, ¿verdad? Entonces, vean qué tremendo, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Sabemos, ¿verdad?, que si el líder de una nación es movido a hacer lo malo y tomar malas decisiones, sufre toda la nación. Si el presidente de un país toma decisiones libertinas en contra de la voluntad de Dios y de los diseños de Dios para el matrimonio en la sociedad y la vida que agrada a Dios, hermanos, arrastra a toda la nación. Por eso hay un versículo muy lindo que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? Entonces, aquí el diablo dice que se quería levantar contra Israel, se levantó contra Israel. ¿Y cómo lo logró? A través de su rey, ¿verdad? Incitó a David a que hiciese un censo, le puso un deseo, le puso un pensamiento ahí en la mente de orgullo, lo incitó a que ello se convirtió en un deseo de saber cuán grande era su ejército. Y entonces vea el verso 2, Dios siempre nos avisa, hermanos, Dios siempre nos habla. Lo que pasa es que cuando estamos empecinados en la tentación, ¿verdad?, estamos metidos en ese mundo, no queremos escuchar la voz de Dios. Pero vea, dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel hasta Beerseba, hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, un hombre, la mano derecha de David, y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Vea qué tremendo, hermanos. Hay un hombre ahí que, aún sabiendo que el rey hasta podía quitarle la vida por decir eso, le dice: Señor, ¿para qué va a hacer eso, mi rey? ¿Para qué? Si Dios nos ha bendecido, si usted hace eso, va a ser un pecado contra Israel. Verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab, y no le quedó más a Joab que salir y recorrer todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y si usted sigue leyendo ahí, verso 8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Qué tremendo, hermanos. Y el versículo 7 dice: esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y el diablo contento, que lo hiera, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que el diablo es el que incita, pero también nuestros propios malos deseos. Por eso es que debemos de traer constantemente
nuestro corazón a Dios. Hermanos, bueno, tengo mucho más que decir acerca de la tentación, así que la próxima semana vamos a retomar y al ver otros versículos muy interesantes y a vernos nosotros en el espejo de la palabra de Dios, porque es tentado usted, soy tentado yo, todos los cristianos somos tentados y vamos a tener tentaciones hasta que estemos en el cielo. Ya en el cielo no van a haber tentaciones, pero vamos a tener tentaciones hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Entonces tenemos que aprender a lidiar con ellas, a no ir de caída en caída, de caída en caída, de pecado en pecado, no, sino a decir, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero obedecer a Dios. Y cuando lleguen en esas tentaciones, sean de mis malos deseos que pueden haber ahí en lo profundo del corazón, o sea, incitaciones del diablo a hacer lo malo contra la voluntad de Dios, yo voy a correr a ti, Señor, voy a acercarme con confianza a tu trono de gracia y sin ocultarte nada voy a decirte, Señor, estoy débil y a punto de caer, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor Jesucristo sabe librar, dice, a los que son tentados, sabe librarlos, a los que se acercan al trono de la gracia. Entonces, quiero terminar este estudio orando, ¿verdad? El Padre nuestro nos enseña a orar todos los días por la tentación, dice, líbranos de tentación, ¿verdad? Y líbranos de caer en tentación. En otros textos dice, líbranos del del maligno. Entonces deberíamos de incluirlo en nuestra oración diaria. Señor, este día que voy a la calle, este día que voy a salir, Señor, permite que este día sea un día de victoria, que me voy a encontrar, Señor, van a llegar tentaciones a mi vida, quizás de mis malos deseos o quizás el diablo poniéndome cáscaras de banano, poniéndome tentaciones, Señor. Dame la sabiduría para discernir esas tentaciones y si me siento débil, Señor, en cualquier momento acercarme a ti donde esté y dame la fuerza, Señor, para vencer esas tentaciones en este día, para que al final del día yo llegue a darte las gracias por las victorias y no por las derrotas, Señor. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Este momento me presento junto con mis hermanos, porque todos, Señor, todos estamos expuestos a la tentación en todas las áreas, Señor. Porque si el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, solo que Él no pecó, Señor, nosotros también somos tentados en todo, pero gracias porque te tenemos a ti, un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado y que por lo tanto conoce nuestras debilidades y nos comprende nuestras debilidades y nos invita a acercarnos al trono de la gracia para recibir fortaleza, el socorro oportuno para vencer cada una de esas tentaciones. Señor, yo no sé en qué tentación esté atravesando mi hermano o mi hermana, quizás desde la tentación de qué sé yo, de abandonar el hogar, de abandonar el esposo, la esposa, los hijos, Señor, de tirar todo, de apartarse los caminos del Señor, son tantas las áreas de tentaciones, Señor, que solo usted conoce, Señor, la tentación que cada uno puede estar atravesando. Quizás alguno tenga hasta la tentación de quitarse la vida, Señor. Señor, así que yo te pido en esta hora, Señor, que tú vengas a dar la fuerza, que tú vengas a dar el auxilio oportuno, que tú vengas a ayudarnos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque nuestro deseo es agradarte y hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Si este estudio fue de bendición para usted, puede poner en el WhatsApp de la iglesia, porque eso edifica a los hermanos y también de alguna manera es una señal de que acertadamente voy enseñando lo que Dios está señalando, ¿verdad? Su testimonio es importante tanto para mí como para los demás hermanos, motive a otras personas a este estudio. Comparte este estudio que ha grabado aquí en Facebook, Lidiet Gutiérrez, bendiciones. Este estudio que ha grabado aquí en Facebook y yo lo paso también, lo paso a YouTube, al canal de la iglesia, para que sea más fácil de compartir. Lo subo al WhatsApp de la iglesia.
Usted puede también buscar el canal de la comunidad cristiana Pozo Libertad y usted puede compartir este mensaje con cualquier persona. Si el Espíritu Santo la tiene lista para salvación, un mensaje como estos, una enseñanza como estas, no porque la esté dando yo, puede darla a cualquiera, porque es el mensaje de la palabra de Dios. Puede salvar a una persona de quitarse la vida, puede salvar un matrimonio, puede hacer cosas grandes. Seamos evangelísticos, cumplamos nuestra misión, compartamos este mensaje con las personas que lo necesitan. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los espero el jueves en la hora de poder, si Dios lo permite.